Vivió intensamente. Vivió intensamente. Era un hombre muy divertido, con una alegría entrañable. Era chistosísimo. Es más, creo que tenía una vena artística de actor cómico genial, que no se ven sus fotos así. No, siempre estaba así como que enojado. ¿Qué? El cuate era el más divertido del mundo, tenía chistes fantásticos. Y además, hilaba uno con otro y hacía todo, ¿no? Bueno, yo lo conocí hace muchos años. Justo yo estudié Ciencias de la Comunicación y entré a trabajar a una productora que tenía una coproducción con Canal 11 y hacían programas que se llamaba Con los ojos de, y cada programa era sobre un escultor, pintor, fotógrafo, arquitecto. Fue súper interesante porque tenía 19 años y conocí a muchos artistas y a mí siempre me ha encantado el arte. Y un programa fue sobre Rafael Cauduro. Yo estaba en una galería, entonces hizo una exposición de otro pintor que no quiero mencionar, muy, muy bueno. Y entonces me pongo a platicar con él. Le digo, oye, ¿conoces a Rafael Cauduro? Dice, fíjate que no. Y en eso pasa un cuate y dice, yo lo conozco. Ah, sí, tú lo conoces, sí. Entonces ya dejé al pintor y me puse a platicar con el cuate que sí conocía a Rafael Cauduro. Y empezó a platicar requete sabroso. Entonces, a ver, ¿y de verdad lo conoces? Perfectamente. Oye, preséntamelo. Aquí estoy. Así fue, casualmente. Tenía un gato persa. Le dije, yo quiero un gato persa. Me dijo, ay, cuando nazcan te busco y te regalo uno. Y entonces ahí me volvió a buscar, entonces me dio el gato y empezamos a salir. Y bueno, me llevaba muchos años y entonces en un principio, pues bueno, empezamos a tener una relación y en un principio pues era escondidas porque mis papás me iban a matar. Y luego tuvo la exposición en Bellas Artes en el 95 y ahí es cuando ya se enteran mis papás y bueno, fue un escándalo. Y bueno, al final de la historia duramos 3 años de novios, nos fuimos a vivir a París un tiempo y ahí él hace toda la serie de dibujos de Sueños de París y estando allá pues fue muy lindo pues vivir con él. Regresamos a Cuernavaca, viví en esta casa, aquí nacieron mis hijas, pero yo justo por la condición de Juliana me enfoqué mucho a la discapacidad, a las terapias. Formamos Rafael y yo una fundación en apoyo a personas con discapacidad que justo se llama Unidos Somos Iguales en Cuernavaca. Justo este año cumple 20 años la asociación. Y después, bueno, él y yo nos separamos, siempre tuvimos una muy buena relación. Y a raíz del 2018 que él empieza a estar delicado de salud, es que regreso yo al estudio y me empiezo a involucrar muchísimo y es cuando descubro al artista. Cuando vivimos en París, fuimos a un castillo que está en las afueras. Hicimos un picnic hay un bosque muy lindo. Y entonces siempre estaba dibujando. Y de repente él voltea y en el árbol que estábamos recargados, abajo había unos hongos, como setas, ¿no? Entonces agarra una así muy natural y la exprime y sale tinta negra. Dice, ay, wow. Y entonces agarra sus hojas y con los hongos empieza a hacer dibujos con la tinta y el pelito que tenía el hongo y empieza a hacer unos dibujos padrísimos. Y yo en ese momento digo, ay, wow, ¿no? Digo, ay, qué creativo, ¿no? Pero no dimensioné. Ahora, cuando pasa el tiempo y estoy sacando los cuadernos y todo, y de repente veo los dibujos que hizo con los hongos, digo, qué barbaridad, o sea, qué genialidad. ¿Qué es lo que compartimos? La risa, la diversión, la curiosidad, por supuesto el arte, pero sobre todo siempre con un humor los dos muy divertido. Nos veíamos por lo menos una vez cada 2 semanas, él aquí o yo en Cuernavaca, y siempre fue el motivo, obviamente su obra, impactante para mí, también le gustaban mis libros. Tenemos una cosa muy bonita, nos alimentaba, retroalimentábamos mucho, pero lo que más compartíamos era el buen humor.
aparte el primero que leyó mi novela fue él. Y el primer lector que tuve fue él, y el primero que le gustó fue él. Entonces, cuando viene ya la edición con el premio, hizo una portada específica que está ahí, y pues, una generosidad brutal, ¿no? Entonces digo, mira, compadre, vamos a hacer una cosa. Yo lo puedo escribir, te conozco bien, yo comentaré en primera persona tus cuadros. Entonces, por eso tiene el libro Diálogo a una sola voz, porque era un diálogo entre él y yo. De ahí salió ese libro, Rafael Cauduro, un posible itinerario, porque hay muchos Cauduros. Si hay como un denominador en mi obra, que a veces he dado bandazos muy grandes, pero sin embargo hay un grado común denominador que es el deterioro, es el trazo del deterioro. Pero aparte tiene un trazo, que tiene una forma plástica muy específica, ciertos elementos, pero siempre ligados con esa parte de la destrucción. Por ejemplo, está este de aquí atrás. Este nace a partir de un accidente automovilístico que tiene él, iba ya con Lili. Entonces el coche de repente perdió el control. Y se patinaron. Y se estrelló contra un lado del muro, luego se estrelló contra el otro. Y destrozaron el coche. O sea, fue un súper accidente. Y no les pasó nada. Entonces se puso obsesivamente a dibujar el coche, todo roto. Y todo así. Y lo dibujaba muy bien, y ahí iba varios pequeños proyectos. Pero luego yo le platiqué una historia, que es verdad, que eso le encantó en este cuadro. Albert Camus, el gran filósofo, gran escritor, compró un boleto para ir de París a un pueblo a visitar a un amigo. Y en estación de trenes aparece Guillemard. Guillemard era el editor de todos, de él y de todos. ¿A dónde vas? Voy acá. ¡Ay, yo te llevo! No, ya tengo mi boleto. Ah, vente. Cabe decir que una de las cosas más hermosas de la filosofía de Albert Camus era precisamente la distancia que había entre naturaleza y el hombre. Porque se ponía el sol y es ignorante de mi tristeza. Entonces agarra el avión, el coche, se patina el coche, sale disparado Albert Camus contra un árbol, el coche sigue dando vueltas y lo prensa entre la civilización y la naturaleza. Otro monumento importante. Y muere. Entonces le platico esa historia, entonces hace este cuadro. Este cuadro en donde precisamente hay un árbol, un coche y una mujer que obviamente puede ser quien sea. Y de ahí salió. Con el choque y eso poquito después, o sea, nos damos cuenta que estoy embarazada con el accidente de mi segunda hija, de Elena. Rafael pinta este cuadro en donde se pinta el muerto con el coche chocado, bueno, no chocado, él lo pinta como craquelado encima. Y para él fue muy importante porque se dio cuenta, por un lado, una confrontación ante la muerte, que lo pinta él a través de su obra muchísimas veces, ¿no? La muerte. Pero aquí él, pues, la vivió muy de cerca, ¿no? Y entonces se da cuenta de esta fragilidad de la vida. Entonces ese cuadro significa toda esta parte de, pues, del duelo, ¿no? De dejar una pasión que le gustaba, y por otro lado esta confrontación ante la muerte. Soy de las pocas personas que tengan un cuadro en donde yo soy uno de los modelos, porque él nunca permitió él nunca quiso ser retratista de nada. ¿Qué hay en ese cuadro? Ah, bueno, en medio está la Virgen con el niño, y aquí está, pues, una muchacha joven, y claro, el niño ya no está en sus brazos, sino el niño está abajo, imitándola a ella, y los angelitos no son más que 3 borrachos que están ahí abajo, cantando, no sé, corridos mexicanos, no sé. Ese es el cuadro. Como cualquier retablo, cuando son retablos en las iglesias, son casi siempre muy grandes, y la gente pasa a través de los años, de los siglos, y toca. Entonces hacen graffiti
escriben cositas, hacen pinturitas, en fin, lo van destruyendo. Como le decía, construyendo. Porque lo que él pinta, y eso quede clarísimo para todos que hablen de Cauduro, él pinta el tiempo. Es donde está su fuerza. Y pintaba cosas extraordinariamente bellas, con una habilidad impresionante, y veía yo ángeles y mujeres, y llegaba, compadre, está precioso. Y llegaba el otro día o la semana, ay, compadre, ya me lo estás echando a perder. ¿Por qué? Porque él tenía que aplicar el tiempo. Es un artista del tiempo. Es muy difícil hacer eso. De su tiempo a veces, sí. Y ahí se adelantó. Porque así acabó mi compadre, exactamente con esa escultura. Esa escultura tiene 20 años. Pues es una pieza en bronce. Creo que hay 2 copias. Una está en la colección de Rafa y otra la mía. Era un momento muy difícil para él. Muy, muy difícil. Pone a alguien, una escultura, una persona, que está metida, totalmente atorado entre fierros. Es una escultura que a mucha gente le puede espantar. A mí me encanta. Porque es un hombre que está atorado entre fierros, como si fuera parapléjico, con fierros en las piernas y todo así arrinconado, y sobre una pared. Porque si tú das cuenta del otro lado de la escultura, hay mosaicos. Entonces, fue premonitorio, porque así quedó mi compadre. Cuando le viene esa enfermedad tan tremenda, así queda. Porque el Alzheimer tiene muchas cosas horribles, pero una de ellas es que se te van atrofiando tus músculos. Se están poniendo duros, de tal suerte que no puedes moverte. Como te quedas, te quedas. Ahí está. O sea, nunca pretendo retratar al ser humano como tal. Siempre es referido a un póster, a una fotografía, a una pintura, como una huella más de las que vamos dejando. O sea, yo creo que toda la civilización, nosotros vamos dejando huellas en los objetos que creamos, ¿no? Ese es como el común en toda mi obra. Casi ha sido, quizás excepto en dibujos, pero en todo lo demás, yo creo que así ha sido el común denominador. Objetos, sí. Los objetos que nosotros creamos nacen de nuestra depredación. Zompantli. Ese es un muy bonito cuadro, a mí me encanta, porque tiene, primero que nada, el baño. Para él era muy importante, pintó muchos baños, 20 o 30 baños. ¿Por qué baños? Por una sencilla razón. Es el único lugar en donde en el mundo occidental tenemos un momento de tranquilidad. Pero además hizo una cosa muy interesante. Por un lado, la belleza. Vogue, una carátula de Vogue. Entonces pone Vogue y las calacas. El lavabo, como si fuera un pequeño altar a la persona, a sí mismo. Estoy entre la belleza y la muerte. Y ahí lo pone. Es eso. Lo que pasa es que los baños es un lugar donde se manejan antagonismos muy fuertes. Siempre tiene esas líneas de lo mismo, pero en los opuestos. O sea, el baño significa valores opuestos siempre. Pago de especie es una buena solución para el arte, para los artistas, pero sentía muy contento de que se aportara una obra importante de los pintores a este fondo cultural que ha crecido. Entonces, pues yo estaba muy contento de hacerlo, muy, muy contento. Y cada rato me decía, ¿qué cuadro compadre? Pues no sé, no, tengo que mandar algo bueno, que esté padre. Y siempre tenía mucha preocupación de que se lo aceptara. Entonces, era el único juicio que se sometía él. Él no se metía al juicio de cualquier crítico, de nadie.
esta especie de bailarina con un poco de rectángulos bailando. Es donde empieza él a ser realista, pero con magia. Realismo, porque pintaba muy bien. Y luego particularmente del tranvía, es un cuadro que está en el gobierno de México. Originalmente iba a estar en Los Pinos y luego ya fue la Secretaría de Transportes y ahorita ya no sé dónde está. Es un cuadro muy, muy bueno. Es un cuadro de 5 metros, por lo menos, si recuerdo bien. Pinta qué fue la revolución y la importancia del ferrocarril. Y empieza a pintar ferrocarriles. Aunque le cambia un sentido a los ferrocarriles, al tren. El anuncio de la muerte. Y deja de ser pictórico o simplemente anecdótico, porque si ven en este cuadro, que creo que es una serigrafía, pero el cuadro es impresionante. Él tiene una serie que pinta sobre el pasaje bíblico de Sodoma y Gomorra. Y él se cuestiona mucho sobre este pasaje. Su concepción es que los ángeles de la Biblia son ángeles terribles, son ángeles castigadores, son ángeles que vienen a ejercer el poder de Dios en deterioro de la humanidad, ¿no? O sea, si te portas mal, Dios te va a mandar al ángel a que te castigue. Entonces, como él lo interpreta, no le da miedo decir lo que piensa y menos a través de la pintura. ¿Qué derecho tiene él de venir y decir que eso está mal y que incendien toda una ciudad porque no está bien, ¿no? Realmente hizo 4 murales. El primero fue en la feria de Vancouver en el 86, que ese mural, por cuestiones de situación que hubo en esa época, el mural desapareció. Luego lo invitan a hacer los murales del metro, que es escenarios subterráneos que están en la estación del metro Insurgentes, donde él lo que pinta es un metro de la ciudad de Londres y de París. Además hizo un viaje con Carla, su mujer, su primera mujer, y fueron pues, a Moscú, fueron a muchos metros. Y llegó impactado de todo eso, y sacó fotografías de todos los metros. Yo no sé si fue a otro lado, no me acuerdo. Pero lo que más le impactó fue el de Londres y el de París, ¿no? Y esos son los que están pintados acá. Y fue un proceso brutal porque fue la primera vez que salía del marco de un cuadro y se puso a hacer murales. Entonces empezó a aprender cómo se hace un mural. Entonces es un proceso enorme porque pues, un lienzo de un cuadro está fácil, pero arráncate con una cosa de 20 metros, como el metro, era muy difícil. Entonces tenía que tener tecnología, carpintería, para poder armar todos esos lienzos, porque son lienzos a fin de cuentas. Y entonces ahí fue un gran salto en su carrera, fue fundamental hacer eso. Obviamente la fotografía ayuda mucho, pero no proyectaba, por ejemplo. Es una cosa que jamás hizo. Sacaba fotografías, las veía y luego se arrancaba. Él no tenía un proyector de imágenes, no. Se apoyaba, pero no como muchos que proyectan y pintan sobre él. Luego vienen los murales de la Suprema Corte de Justicia. Presenta el proyecto que son los 7 crímenes mayores, que es hablar de los fallos de la justicia. O sea, pinta los archivos viciados o la tortura para sacar declaración, los feminicidios, la represión, el secuestro. Rafael se metió muchísimo en el tema de la injusticia y la verdad fue una historia para él de vida muy importante porque para hacer esos murales se metió a investigar y fue a las cárceles y platicaba con los presos y platicó con gente secuestrada, con padres de familia que asesinaron a sus hijas. Se involucró tanto que ayudó a presas en Santa Marta, Catitla, a salir por errores de la justicia y hablaba con los ministros para que les ayudaran en sus casos a gente que llevaba 15 años por un caso que no tenía sentido que estuvieran ahí, ¿no? Entonces, no solo se quedó en los murales, sino realmente
hizo algo por la gente y cuando iba con las cárceles él llegaba como muy impactado porque fue muy fuerte la experiencia. ¿Él escogió a sus ayudantes? Sí, sí tenía dos, pero tenía sobre todo a su mano derecha, que siempre fue su ejecutante. Con gusto empecé a hacer texturas con la maestra Carla, que fue la que me enseñó a hacer texturas y a trabajar en el taller. De ese momento, que fue como en 1986, hasta 2019, yo estuve trabajando como asistente del maestro Rafael Cauduro, de los murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carla Hernández, sin Carla Hernández no existe Cauduro. El genio lo tenía él, pero la capacidad de crear materiales fantásticos, Carla. Carla fue una pieza primordial, fundamental. Si no existe Carla, no existiría Cauduro. No sé qué estaría haciendo. Obviamente haría otras cosas, pero su capacidad de hacer texturas, ayudarle a mentir un muro, ayudarle a hacer un concreto roto, ayudarle a todo eso lo hizo Carla. No lo hacía físicamente, pero les enseñaba cómo se hacía el material. Y luego ella lo aplicaba a su libertad. Pero ella fue la gran investigadora de estos materiales, que desgraciadamente pues no creo que hayan quedado escritos, porque era una técnica muy particular y fantástica. Y sus últimos murales fueron unos que se encuentran en La Condesa, en la calle de Veracruz, en el edificio Cauduro, que ahí pinta un mural que se llama El Condominio. Y lo que pinta es una vecindad mexicana típica. Cauduro viene de familia italiana y el papá era amante del Renacimiento italiano. Entonces también Rafael crece con una influencia del Renacimiento italiano que el padre le explica a lo largo de toda su infancia, y su mamá le encantaba la ópera. Entonces tiene esta influencia de niño muy artística, pero en esa época pues era como decidir ser pintor no estaba permitido, ¿no? Entonces lo más aceptable era estudiar arquitectura o diseño industrial. Todo empieza con una intuición. Hay una epifanía. De repente dije, yo lo que quiero es ser pintor, yo lo que hago es, quiero eso de que te lo juro, que cuando decidí eso, que fue un instante, fue un momento, mi vida cambió, pero cambió en todo. Tomé otra actitud de la vida. Me empezó a ir bien en todo, no solo en la vida, de todo, mis relaciones humanas, todo. Simplemente porque sabía, aparte, me llegó una certeza de que a mí me iba bien. Es impresionante. Él empieza a trabajar como caricaturista en revistas. Había una revista que tenemos copias, que era la revista Caballero. En esa época era como el Playboy. Y tiene mucha caricatura. Y gracias a la caricatura, que le iba muy bien, es que puede dedicarse a la pintura. Y puede empezar a pintar y sacar una serie de obras para exponerlas. Y bueno, él cuenta que para él fue sorpresivo y un gran sueño cumplido, ¿no? ¿Cuál era la comida preferida? Bueno, le encantaban los hongos azules, que son mucho de la región de aquí, y los guanzontles. ¿Quién era su escritor favorito? Bueno, la verdad era un gran lector, tenía varios, pero que recuerde, le encantan los poemas de Sabines y Milán Kundera. ¿Cuál era su músico o género musical favorito? Bueno, le encantaba la música clásica, bueno, la ópera, y Beethoven y Mozart, y le encantaba una pieza en especial de Henry Gorecki. Cuando no pintaba, ¿qué le gustaba hacer? Era un gran deportista, esquiaba mucho. Iba 3 veces a la semana a esquiar a Tequesquitengo y era buenísimo. ¿Cuál era su color favorito?
Yo creo que los colores tierra en general. ¿Cuál era su ciudad favorita? Cuernavaca.